compuestas en un paneo con personalidad. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad, para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato e importante honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, la principal emisora de este país. De vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguir en nuestras redes sociales Paneo Semanal, nuestro primer programa del año 2026. Sí, estamos en vivo, ¿verdad? Sí, en vivo. Claro. Gracias. Otra razón más para dar muchas gracias a Dios. Desearles a todos nuestros oyentes que tengan un año 2026, en primer lugar, lleno de salud para ustedes y sus familias y de mucha prosperidad. Saludando, como cada sábado y por primera vez en vivo este año, a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como cada sábado de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Eliseo, muchas cosas que han sucedido desde la última vez que estuvimos en vivo. Tú sabes que con todos estos eventos que han sucedido, sobre todo los de Venezuela, que no, para nadie es un secreto ya, y sobre todo para nuestros oyentes que saben que están muy bien enterados de todo lo que pasa, eso hizo que tuviéramos que salir de retiro vacacional forzosamente y hacer varios paneos informales. Así es. En grupos de WhatsApp y bueno, muchos programas que te invitaron. Y en medio, sí, que no podían esperar que hiciéramos el primer paneo. Sí. Me acuerdo, mi hija me dijo el sábado pasado, me dijo, todo el mundo está esperando el paneo de este sábado. Y bueno, pues se van a quedar esperando porque el sábado pasado. Pero bueno. Sí, pero esta vez sí, aquí. Ya que estamos, gracias a Dios. Vamos a comentar, de hecho, lo pusimos en primer lugar, el tema obligado, el tema, la extracción de Nicolás Maduro desde... Hicieron como una muela, lo extrajeron. Lo extrajeron. Yo estoy utilizando cuidadosamente el término para no irme de un lado de secuestro, que también califica. El aprendizaje, ¿cómo es? El arresto. Arresto. Hay muchos términos y depende del litoral que lo proclame, del litoral que esté el que habla, lo califica de una forma u otra. Muchas teorías, muchas personas. Y también depende del litoral el que te esté oyendo. También. El que esté oyendo, sí, correcto. Porque para el que te esté oyendo tiene una connotación. Una connotación diferente. Uh-huh. ¿Y cómo comenzar hablando? Porque hay tantas cosas que hablar y tantas aristas. Yo quisiera comenzar con nuestro siempre mencionado país, Qatar, que probablemente la gente no haya advertido la participación de Qatar en esto. Nosotros vamos a tener que hacer un programa de Qatar. De Qatar algún día. Solamente. Y no va a ser una carta, va a ser Qatar. Sí, vamos a tener que ir allá. Porque... Nosotros siempre hablamos de Qatar y la forma en que se maneja el Estado de Qatar. Siempre de manera inteligente, siempre en favor de sus propios intereses, involucrándose en un lado, en el otro, esa facilidad con la que puede involucrarse en una cosa completamente contraria a la otra. Es decir, tiene una capacidad
de estar en todos los lados. Habla con todo el mundo. Y habla con todo el mundo, correcto. Entonces, ¿por qué vamos a comenzar con Qatar? Porque pero tú sabes por qué que Qatar habla con todo el mundo, ¿verdad? Porque habla el idioma universal. El idioma que universal. es el de la papeleta. El dinero. El de la papeleta. Ese idioma lo habla todo el mundo. La diplomacia del dólar. Y de manera eficiente, ¿verdad? Nadie puede decir, soy enemigo de Qatar. Y las veces que se ha dicho, pues, han llegado a acuerdo también, porque hay un tema ahí con Yemen. No, y había un tema, recuerda que después del Mundial de Fútbol, el Qatar Gate. El Qatar Gate fue un tema que afectó, que pudo haber afectado reputacionalmente. Pudo haber afectado más, porque eso se disolvió Exacto, sí, eso se diluyó de los medios de comunicación, de todas partes, eso lo resolvieron. Nadie habla de eso. Eso pasó, pero nadie lo menciona en ningún lado. Hay un medio que denunció o habló de que en abril Estados Unidos o funcionarios de Estados Unidos se habían reunido con funcionarios venezolanos en Qatar, en Doha específicamente. Porque en Qatar hay la realeza, porque es un emirato, es una forma de gobierno. El emir es la máxima autoridad. Un monarca. Tiene muy buenas relaciones e intereses en Venezuela. De la misma manera, Estados Unidos tiene muy buenas relaciones con Qatar porque es un área estratégica geopolíticamente importante. Hay que decirle a nuestros oyentes que Qatar es el único país que yo sepa, que yo conozca, que tiene una base militar en Estados Unidos. Correcto. O sea, ustedes vean si ahí hay power. Que se han mejorado mucho las relaciones y las negociaciones en este gobierno de Donald Trump. Claro, se han movido las relaciones, porque antes, en la administración demócrata, los cataríes intervenían más en lo que decía Gramsci, la hegemonía cultural. Claro, en las universidades. O sea, tenía intervenido el sistema de educación superior de Estados Unidos, financiando con cientos de millones de dólares. Financiamiento de programas. De programas culturales. Miren, hay un programa de la Universidad de Brown para formar profesores de historia de escuela de secundaria en Estados Unidos. Imagínense ustedes. No solamente la educación superior, sino que a través de esta educación primaria. Pero imagínate, un profesor de Arkansas, que es uno de los estados más pobres, o de Luisiana, que lo llevan lo sacan del campo donde él está, o de Montana, o de North Dakota, o de Wyoming. Lo llevan a Brown. Exactamente, lo sacan de ahí. A una Ivy League. Con todo pago. Sí. ¿Verdad? Y lo llevan a una Ivy League y lo sientan ahí a decirle que los israelíes no son víctimas del holocausto. O sea, a meterle eso o sea, en ese ambiente. ¿Entiendes? Increíble, sí. Y han ido con eso cambiando la narrativa en el sistema de educación. De manera subverticia. Exactamente, tranquilamente. Y de manera tranquila, bajo todos los radares de gobierno de ambos partidos, porque claro, eso ha venido sucediendo durante mucho tiempo. Es un hambre y al mismo tiempo entonces se meten en las universidades a decirle, mira, yo te voy a financiar el departamento de historia y de filosofía y de sociología aquí, de estudios para la mujer. O sea, de todas las ideologías de género. Para que tú me vayas armando este arbolito como un bonsai, córtamele esta ramita, pónmele allí, pónmele aquí, y de repente toda la narrativa de ciencias sociales en Estados Unidos ha sido cambiada en los últimos 30 o 40 años, porque esta gente se ha dedicado a invertir en eso. Entonces, eso es así. Ahora pasan a otro nivel, porque como el presidente, los republicanos, Trump, porque no podemos hablar de los republicanos, el trumpismo. El trumpismo. Ha ido al frente desmontando y amenazando con quitarle todo financiamiento de gobierno a las universidades, lo cual
sería muy trágico. No, y porque las también universidades- traen a sus amigos. Mira, nosotros, ustedes no podemos permitir que ustedes sigan financiando esto porque están perjudicando a esta gente que son amigos de nosotros. Y ellos son amigos de ustedes también, a los israelíes, me refiero. Exacto. Entonces vamos a buscar una vuelta para cambiarle el dominio de ustedes de un lado y vamos a dárselo en el otro, donde está aquel también. Vamos a hacer un switch. Vamos a pasar a lo israelí al dominio cultural. Que por cierto, no hemos hablado de eso aquí, del Paramount, Netflix Sí, y de Warner Brothers. Lo hemos mencionado, pero no tenemos que hacer un análisis muy interesante de lo que está pasando ahí. De cómo los israelíes están intentando meterse en la industria de entretenimiento de Estados Unidos. Sí. Como ese cambio, ¿no? Vamos a salirnos de lo militar y meternos en la hegemonía cultural y vamos a sacar a los cataríes de la hegemonía cultural. Y vamos a equilibrar. Y darle un poco de la hegemonía militar. Vamos a equilibrar un poco. Dame un chin de aquello y coge un chin de esto. Así es. ¿Entiendes? Es para equilibrarlo. Lo que se está haciendo es un switch de equilibrio. Sí, porque ya está claro que importa mucho. Claro, la narrativa. La narrativa, lo que se dice en los medios es determinante. Oye, ¿cómo tú motorizas toda esa protesta que se dieron pro-Palestina? Sí, con bandera palestina, con gente que ni tiene idea de dónde queda que no Palestina. sabe, porque el analfabetismo geográfico en Estados Unidos es una cosa espeluznante. El americano promedio no sabe dónde queda Honduras. No. Ni dónde queda, y hace un activismo. ¿Sabe dónde queda México, Chepa? Cuando tú le preguntas de qué, o sea, organizaciones de homosexuales y lesbianas, en activismo, defendiendo causas que ni idea tienen. Claro. ¿Verdad? Eso se logra a través de la manipulación. Fíjate que recuerda que el año pasado Netanyahu fue y se reunió con los top influencers. Sí. Y hay un presupuesto para blanquear a los israelíes. Y muchos gobiernos tienen presupuestado dinero a través de terceros. Claro. Para financiar campañas y líneas políticas. Exacto. Entonces, en Estados Unidos. En esa misma línea que se inscribe esa presencia catarí. Porque ¿cuál es el problema ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este bizcocho? Sí. No, y vamos a llegar ahí. Con pero Venezuela, me refiero. En abril se denuncia que hubo conversaciones con funcionarios del Departamento de Estado y funcionarios del gobierno de Venezuela en ese momento. Se reúnen de nuevo en septiembre y se habla de una posible negociación. Incluso en los medios salió el hecho de que la vicepresidenta en ese momento había establecido comunicación y que pudiera colaborar con una salida del gobierno de Maduro, incluso así mismo lo decía en septiembre. Se reúnen en octubre también, ya no la vicepresidenta, pero a la luz de los acontecimientos de este año, de principio de año, donde los Estados Unidos ejecuta una maniobra militar espectacular, rara por el hecho de la facilidad con la que se ejecuta. Y lo tranquilo que se quedaron los venezolanos. Lo tranquilo que pasó todo. y después, tranquilo todo. Y como si no hubiera ido nadie. Con un gobierno que inmediatamente asume el hecho como tal. No hubo disturbios, no hubo diferencias dentro, porque tú pudieras haber pensado que las cabezas calientes del gobierno de Maduro pudieran en un momento determinado disputarse el control del Estado, y sin embargo todo pasó de manera tranquila. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que a la luz de esos acontecimientos tú dices, pero esto tuvo que haber sido planificado o negociado en esas negociaciones que se mencionaron, que se dieron en abril y octubre, y septiembre. Cuando tú analizas eso, dices, bueno, es que la única forma de que eso hubiese pasado de la manera que pasó es
si había una especie de acuerdo. Y si no hubo acuerdo en Qatar, entonces hubo una venta se vendieron los aliados cercanos de Maduro, primero denunciando y diciendo dónde estaba, denunciando todos los operativos de seguridad de alrededor, para que esa operación, que no se le puede quitar el mérito y el poderío militar a los Estados Unidos, claro, que utilizó 100 y pico de naves aéreas y bombardearon en posiciones precisas para lograr la distracción necesaria para que el equipo Delta o como se llame, porque ya se habla de otro equipo élite norteamericano. Fue quirúrgico eso. Que fue demasiado quirúrgico, tranquilo y en cuestión de horas. Fíjate horas, que cuando, en minutos. Minutos. Fíjate la diferencia que mucha gente lo ha estado comparando con la operación de Panamá. No, imposible. La operación de Panamá duró semanas. Sí. Esto fue mucho más preciso. Esto fue preciso. Noriega le dio tiempo hasta refugiarse. Completamente. Y hubo centenares de muertos. En la embajada del Vaticano, ¿cómo se llama? En la Anunciatura. En la Anunciatura. Y hubo incluso combates en urbanos y murieron centenares de personas en Panamá. Sí. Entonces no, y además, con el agravante que Estados Unidos tenía base ahí, la base del Comando Sur. Que hubiese sido mucho más fácil. Que hubiese sido más fácil, ¿entiendes? Pero eso no ocurrió. Y mucha gente lo compara y vienen las aristas y vienen a hablar. Pero ¿quién es Delcy Rodríguez? Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es hija de una de las personas, el fundador de la Liga Comunista, marxista, de la Liga Marxista, que es una especie de, para compararlo con República Dominicana, una especie de MPD en esos momentos. Ala radical. El ala radical marxista. Casado con una profesora de escuela que también comunista, izquierda, y que nacieron esos muchachos, los dos hermanos, Delcy y su hermano, en un ambiente comunista de izquierda, que además fue parte del gobierno de Chávez, que fungió como canciller, como ministra de comunicaciones. Claro. Y además ministra creo que de petróleo también. El papá de Delcy Rodríguez se llamaba Jorge Antonio Rodríguez. Jorge Antonio Rodríguez. Estuvo involucrado en uno de los casos de secuestro más famosos de Venezuela, que se dio en los años 70. Un empresario norteamericano, apellido Niehaus, creo que era. Sí. Que trabajaba para una multinacional norteamericana. Era un empresario. Era radical, era izquierdista radical en esa época. Que decía por cierto, el señor Julio Martínez Pozo en estos días, sentado muy en esta bueno misma silla. El comentario. Tremendo comentario, todo el crédito para él y un saludo. Él decía que ese secuestro se inspiraba, lo conectaba con el secuestro de Donald Joseph Crowley. De coronel Crowley. El modelo fue más o menos y basado en el éxito que tuvo. Exactamente. Basado en el éxito que tuvo esa operación, se replicó eso en Venezuela, Jorge Antonio Rodríguez. Así es. Y que, bueno, el hijo, el hermano de Delcy, que también se llama Jorge Rodríguez, sí. por su papá, es nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, que es la que toma, hace la toma de posesión de los presidentes. Fíjense qué interesante esas dos figuras. No, que el Congreso de Venezuela es unicameral. Una sola. Es donde se decide todo. Es quien va a aprobar. Asamblea Nacional. Y porque ahí vamos a tocar un tema de algo que pasó ayer, que fue la reunión de Trump con los ejecutivos petroleros. Sí. Donde los ejecutivos petroleros fueron con su lista. Sí, de lo que quieren, lo que no quieren, de lo que pueden y lo que no pueden. Él fue a presionarlos
y fue por lana y salió trasquilado. Pues le dijeron, no, espérate, eso no es así. Sí, por ahí no es. O sea, no es así. Esto es así. Sí. Pero cuando lleguemos ahí vamos a hablar del petróleo. Uh-huh. Pero hablamos de Delcy y su hermano Jorge, que además tuvieron una conexión con el gobierno de Chávez. Hay que pensar, porque yo he oído mucho que hablan del chavismo. Exacto. De Maduro. Ahí hay una... Pero hay una diferencia entre el chavismo y el madurismo. Hay que saber que a pesar de que Maduro fue el elegido por Hugo Chávez para sucederlo, uh-huh, era la mano derecha. Cuando esto se da, cuando Maduro asume, todas las fichas que le fueron disidentes a las ideas que tenía Maduro fueron perseguidas, uh-huh, y fueron expulsadas de Venezuela. Eso hay que mencionarlo. No es lo mismo ese chavismo que nosotros conocimos, que originó esa revolución social en Venezuela, que el madurismo. No, y que además la profundidad ideológica, sí, que había en el chavismo, porque fíjate cómo hemos hablado de Delcy, uh-huh, como si, pero a Delcy quien estaban detrás ideológicamente de Maduro eran los Rodríguez y otros más. Sí, sí. Lo que pasa es que Delcy sobrevivió a la transición de Chávez a Maduro. Salió y se hizo cercana. Porque Delcy no es ninguna improvisada, como tú estás diciendo. Sí, sí. En la misma línea, una mujer. Sí. Delcy estudió, Delcy es abogada y doctora en Derecho de la Sorbona. Sí. ¿Entiendes? Delcy no es. Muchísima capacidad, muy diferente a Maduro. Y formada en la izquierda por su papá. Por su papá. ¿Entiendes? Entonces, después, la mamá, cuando enviudó, porque el papá murió, uh-huh, se casa nada más y nada menos que con el Chacal. Con Illich Ramírez Sánchez. Alias Carlos el Chacal. Que es un tipo de izquierda radical, sí, terrorista, que cometió muchísimos hechos en Francia, donde fue detenido, claro, y todavía está preso, uh-huh, con muchísimos años encima. Sí. ¿Verdad? Que todos los servicios de inteligencia del mundo estaban detrás del Chacal. Duraron años para poderlo. Hay películas. Hay películas. Muy buena. Hay una que se llama El Día del Chacal. El Día del Chacal. The Day of the Jackal. Y hay otra que creo. ¿Quién trabaja? No recuerdo. Pero The Jackal se llama. The Jackal, sí. Que es. Y le decían el Chacal porque le encontraron en un escondite le encontraron la novela. Ajá, sí. Él se escapó y encontraron el libro y por eso le pusieron el Chacal, porque era un maestro del disfraz, sí. Y de infiltrarse en los sitios. Búsquenla, que es muy interesante la historia del Chacal. Entonces, imagínate, ella viene de esa escuela. De esa escuela, de esa formación. Y pónganle atención cuando ella habla, sí, las cosas que ella ha dicho, porque tampoco se le da. Y yo te voy a decir una cosa, está mal esto yo voy a decir, le va a chocar a mucha gente. Pero María Corina Machado no le carga ni el bulto a Delcy Rodríguez. ¿Es así? No le carga ni el bulto. Ni intelectual, ni en formación política, ni en experiencia de Estado. Ni en política también. Eso es comparando vamos, qué sé yo, cosas que no hacen esquina. La formación política y la profundidad ideológica de Delcy Rodríguez, María Corina Machado tiene que nacer otra vez para poderla conseguir. Eso es así. Ahora, cumple una función de mucha importancia el hecho de que se hayan decidido las cosas así. Claro. Para primero resarcir a los chavistas que se quedaron fuera y que, uh-huh, han sido perseguidos. Fíjense que cuál fue una de las primeras acciones que se tomaron en Venezuela después de este golpe. La liberación de muchos, claro, presos políticos. ¿Tú recuerdas
que yo te mandé hace un par de semanas un estudio del poder de las élites, Sí, de cómo las élites se reciclan en las sociedades. así es. He hecho, óyeme, un estudio hecho en Europa, donde las sociedades son más igualitarias y donde han habido procesos de destrucción total. ¿Cómo las élites logran reciclarse y reengancharse en el poder? Míralo ahí, eso que está diciendo Luis. Sí. Esa élite chavista que salió del poder es la que vuelve ahora. Completamente. ¿Qué es lo que está pasando en Irán? Que quieren tumbar a la Ayatollah para poner al Shah Para otra poner vez. de nuevo. Ahí andan los hijos y los sobrinos. Claro. Los sobrinos del Shah. Entonces, haciendo política en Irán. exacto. Entonces eso mismo es lo que está pasando en Venezuela, pero no Todos son ciclos. es con la oposición, es con los chavistas que se fueron Que primero. se fueron. Hay unos que está unos en Madrid, hay otros que están en Italia, gente que eran clave en el gobierno chavista. ¿No te parece y que aquí- fueron perseguidos. ¿No te parece aquí a los cívicos después de Trujillo? Sí, perfectamente. Que no gobernaron. No. Eran los líderes de la oposición y no gobernaron. No. Eso mismo va a pasar en Venezuela, o podría pasar. Es así. Entonces, tiene mucho sentido para que no sigamos diciendo que el chavismo, fueron dos cosas diferentes. El chavismo original y el supuesto chavismo de Maduro. Ujú. ¿Y por qué es importante esto? Porque el madurismo lo que hizo fue corrupción. Utilizó muchos de los recursos del petróleo, muchos de los recursos del Estado para favorecerse de manera y enriquecerse de manera personal. Y aunque hay mucha gente que discute hecho, es cierto que se utilizó la droga dentro del gobierno Claro. de Maduro para operaciones de enriquecimiento personal. Diosdado Cabello. Ujú. Y ahí hay esa persona, ¿cómo se llama? El pollo. El pollo El Carvajal. Carvajal. Sí, pero lo del pollo Carvajal también es No, mucha... hay mucha ficción. Se parece a la narcolibreta con la que condenaron a Orlando Hernández. Sí. Esto fue, tú dices esto y esto y esto. Y la libreta del chofer en Argentina. El chofer. El chofer, correcto. El chofer que anotaba los sobornos en una libreta. Y esa libreta se la dio a la autoridad. Miren aquí la libreta. Al fiscal, imagínate tú. O sea, tú sabes lo que es eso. Y condenar a gente con cosas así. Pero bueno, tú sabes que la ley dice lo que los jueces dicen que dice. Es importante. Sí. Ahora los crímenes de Maduro están saliendo. Estados Unidos está formando una narrativa de ver por qué o por cuáles de los crímenes se van a condenar. Sí, o vamos a perseguir la y condenación. también buscando cómo que lo van a soltar también. ¿Cómo porque- es que vamos? Porque fue un acuerdo. Si Sí. hay un acuerdo, hay que buscar la manera. Hay gente que oí en un programa muy inteligente que Maduro llegó sonriente. Tranquilo. A diferencia del Chapo, cuando lo llevaron, que estaba consternado. No, Maduro llegó Maduro felicitando. llegó Happy New Year. como es. Sí. No es de extrañar, porque el tipo es un payaso, pero eso es importante. Hay que buscar ahora a ver cómo es que van a armar la denuncia, la acusación, para que logre todos los objetivos. Que está muy floja. Y fíjate, claro, porque fue armada, ya salió. No, cuando iba en la cabeza del cartel de los soles ya se eliminó. cuando iba en el avión la cambiaron, el indictment. Sí. Él en el avión. Para allá. Sí. Cuando él llegó ya había otro indictment. Ya había otro. O sea, diferente con el que lo capturaron. Pero tenemos que irnos a la pausa. Pero cuando volvamos, vamos a hablar un poquito de números en el mercado de petróleo, porque mucha gente todavía está confundida con que si Estados Unidos se quiere robar petróleo, que los chinos, que esto. Vamos a tratar de traer un poco de datos para que nuestros oyentes entiendan más o menos por dónde que van los tiros. Pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con